Pues hay una carta del expresidente Hipólito Mejía a un funcionario público que con esta carta adquiere cierta notoriedad, además, o sea, quizás alguna gente no sabía. Burgos fue nombrado director de Bienes Nacionales y es director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar SEA hasta su liquidación. Entonces, él ofreció una entrevista donde dijo de la piñata que se ha hecho tradicionalmente con las tierras en el país y hablaba de que el Estado Dominicano perdió más de 2 millones de tareas entre los años 2000 a 2020. Y por supuesto, ustedes saben que el presidente de la República en el año 2000 era Hipólito Mejía. En esta carta, Hipólito Mejía dice que esta es una situación que debe aclararse, le está invitando. Dice, como usted asegura tener información de primera mano, también podría dar a conocer cualquier caso o situación que me involucre en apropiaciones dolosas en mi desempeño como secretario de Estado de Agricultura durante el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Es decir, le dice, váyase un poquito más atrás, y que en su condición de expresidente de la República entiende que este es un tema que debe ser aclarado. El hecho de que él pusiera como la fecha, porque no hay dudas de que el SEA ha tenido problemas históricos y repartos de tierras, pero Hipólito Mejía entendía que este hombre que fue funcionario de su gobierno también, que se lo recuerda ahí, yo creo que quizás es la parte que más le molestó. Miren, el señor Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, él dice que ha leído la reseña del periódico Diario Libre, donde él ese periódico recogía las declaraciones de este funcionario y particularmente esa aseveración, que el Estado Dominicano perdió más de 2 millones de tareas entre los años 2000 a 2020 porque se realizó una especie de piñata. Según cita ese diario, usted dijo que eso tiene el 70% fue adquirida por diferentes sectores de la vida nacional y muchas de ellas fueron regaladas o pagadas a un precio vil. Que aquí hubo casos de 35 pesos el metro, 20 pesos en el Congreso. Llegamos a ver algunos de estos precios, pero él dice, no es un secreto para nadie que quien suscribe desempeñó la presidencia de la República entre los años 2000 y 2004, y tampoco es un secreto que en mi gobierno usted se desempeñó como asesor del Poder Ejecutivo para asuntos de zonas francas, para luego pasar a ocupar la gobernación de la provincia de Santo Domingo, además de su participación en mi proyecto político, que era el PPH. Como sus declaraciones salpican, dice el expresidente, que alegremente a todos cuantos trabajamos en ese periodo gubernamental que me tocó presidir, deseo solicitarle que en lo que pudiera referirse a mi persona, precise con hechos, casos y detalles todos los expedientes en que quien suscribe pudiera estar involucrado de forma directa o indirecta o en relación con los hechos a los que usted se ha referido. No sé, tengo la impresión de que no se estaba refiriendo necesariamente al presidente, o sea, hablas de un periodo gubernamental. Habla de un periodo no del presidente en sí mismo, porque y él le pregunta, si se refiere a mi persona, mira, cualquier caso que usted tenga, póngalo sobre la mesa. ¿Tú te acuerdas que había un eslogan que yo repetí el día pasado, que decía ese eslogan, lo recuerdo, República Dominicana es inagotable? ¿Te acuerdas de eso? Creo que era del Ministerio de Turismo. Y efectivamente, en términos de belleza, de recursos naturales, de la calidad de su gente, ¿verdad? De esa calidad y calidez de su gente, República Dominicana es inagotable. Tiene trozos del paraíso aquí, como ese que ustedes visitaron allá en Pedernales, trozos del paraíso que deslumbran a cualquiera. Pero también esto ha sido desde que llegó Colón aquí, una piñata, es verdad, no solo en ese gobierno, ya es un punto en una línea continua de depredación que ha habido primero en la época colonial, tanto que exterminaron a nuestros aborígenes, y siguió durante la época hasta que se fueron a otros sitios, cuando dejaron esto, lo habían secado prácticamente y literalmente abandonaron. Entonces, en los gobiernos ha habido eso, ha habido una piñata. Aquí hubo un presidente que se adueñó de todas las empresas, de todo y de la mayoría de los mejores terrenos, lo cogió para él y ahogó en sangre a quienes se oponían a él. Siguió otra dictadura ilustrada durante la corrupción, fue tan terrible que el mismo presidente, ¿verdad?, uno de los
peores cínicos que ha tenido este país en el poder, llegó a decir, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. O sea, yo estoy limpio, pero de ahí para allá ya ustedes saben. Y sí ha habido piñata. Yo creo que Hipólito no cogió terreno. Yo ahí creo que él tiene razón a sentirse molesto. Pero la piñata, señor Hipólito Mejía, no solo fue durante su gobierno. Desde antes, más cuando aquí se habló, cuando se inició en el gobierno de Leonel Fernández, ahí sí fue que se le dio con duro a la piñata, con duro, cuando en el gobierno de Leonel se dijo, mira, esos ingenios, no recuerdo cuántos eran en total, 13, no me acuerdo la cantidad de ingenios. Esos ingenios son una carga para el Estado, no se produce casi azúcar, la calidad, pero el Central Romana, que era privado, que es de capital extranjero, seguía produciendo y hasta exportando, pero los ingenios del Estado no sirven, vamos a vender eso, hay que repartir. Y entonces ahí aceleró la repartición, la piñata. A lo que sabe la piñata, ese muñeco que se arma lleno de dulce, que los muchachitos le dan con un palo y sale todo, y va soltando. Eso, ya saben, si alguno no sabe lo que es la piñata. Entonces, durante ese primer gobierno de Leonel Fernández, con una visión que tenía, que bueno, al Estado había que reducirlo y tal, se acentuó esa piñata, sobre todo con los terrenos y los bienes del CEA, es verdad. Continuó con Hipólito. Y volvió y se aceleró, o siguió con los dos gobiernos de Leonel Fernández, 2004, 2008, 2012, siguió con lo de Danilo Medina, ahí también, ahí hubo otro se pisó de nuevo el acelerador de la piñata. El CEA era uno de los emporios estatales, el emporio estatal más grande, Bienes Nacional, el CEA, bueno, ahora están todos bajo la dirección del señor Burgos, Rafael Burgos Gómez, sí. Entonces, pero aquí ha habido una piñata con los bienes públicos. De repente tú te topas con gente que tiene no se sabe cuánta cantidad de terreno y nadie sabe cómo lo compró. Un coronel, un general, un político que se adueña de un terreno, que lo cercan como en los tiempos de que esto era de nadie, entre comillas, porque siempre la tierra es para la gente. Pero bueno, había gente que cercaba, sobre todo, recuerden esos gobiernos de cuando Balaguer, jerarcas militares que terminaron siendo terratenientes y tú dices, pero ¿y cómo un guardia va a ser dueño de no se sabe cuántas tareas de tierra? Vayan, busquen la historia, ahí está. Pero eso siguió en los tiempos de democracia, de esta chueca democracia que tenemos. Entonces, Hipólito se siente molesto, pero la verdad es que eso es real, pero no solo con él, sino con todos los gobiernos que hemos tenido. Una piñata desde siempre, es una piñata sempiterna, puede decirse. Aquí hay gente que debería auditarse de dónde le sale tantos terrenos, tanta riqueza que tiene, cuando lo que era no sé qué cosa en bienes nacionales o en el mismo CEA. Entonces ha habido eso, militares y políticos sobre todo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que en esta carta del expresidente Hipólito Mejía, él está haciendo una solicitud en términos personales. Sí, ahí yo lo comprendo. Él dice, yo quiero que si tiene algo con respecto a mi persona, usted lo ponga sobre la mesa. Es el intento, es como decir, yo no tengo nada. Fíjate que no se refiere al gobierno, no se refiere a la gestión. Si durante mi gobierno se robó algo, si durante mi gobierno se hizo piñata, él dice que esto salpica, que es generalizado, en el sentido de que probablemente Hipólito Mejía esperaba un trato, un poco de consideración, en el sentido de que este hombre fue funcionario suyo. Aquí hay un aspecto importante que más que lo que ha pasado en el CEA o lo que haya pasado con las tierras, es un mensaje y es las implicaciones políticas de la carta. O sea, para nadie es un secreto, Hipólito Mejía es un referente dentro del partido de gobierno. Yo me imagino que el director del CEA, de Bienes Nacionales ahora, él es director honorífico del CEA, está un poco preocupado porque ha molestado a alguien que dentro de la estructura partidaria y dentro del gobierno tiene poder. Aunque Hipólito Mejía dice, yo creo que el pueblo dominicano debe conocer esto. Él ha reaccionado en varias ocasiones cuando se trata de aspectos que tienen que ver o que pongan un énfasis y que pudiera resultar cuestionado personalmente. Y lo ha hecho en los tribunales de la República, Hipólito Mejía lo ha hecho en los tribunales de la República y lo ha hecho de manera directa. A mí me parece que esto es un ejercicio Hipólito da la cara, de eso no hay duda. Es un ejercicio más de él tomar una distancia. Ahora bien, el CEA siempre, y perdóname Amelia, solo decirles, el CEA siempre fue un problema. Mira, si hay alguien que está en condiciones, son las actuales autoridades del CEA, de decir exactamente qué pasó,
aquí en los años pasados con ejemplos claros. Por ejemplo, yo tengo aquí una declaración de inicio del año 2025 de este año del director técnico del CEA, el señor Gilberto Grullón. ¿Qué decía Gilberto Grullón? Que ellos tenían en sus manos alrededor de 3.000 expedientes con irregularidades. 3.000 expedientes del CEA hasta ese momento, donde habían situaciones de suplantaciones, suplantan la gente, de robo, de fraudes, dice, y una mora histórica en muchos procesos. Eso decía el director técnico. O sea, si ellos tenían depurado unos 3.000, tendrán mucho más. Sería cuestión de decir, bueno, estos son de este periodo, estos son de este periodo, estos fraudes se realizaron en estos periodos. Es un poco difícil pensar que un presidente en sí mismo tenga el control absoluto, sobre todo en una cultura de corrupción. Mira, ahora se habla de que cero corrupción, de que esto es el cambio, y tú tenías gente robando para pagar de instituciones del Estado, que me estoy preguntando dónde están los representantes designados por el Poder Ejecutivo para que eso no pasara, para pagar compras en Senasa, en INAIPI, en las sedes. Y usted dice, bueno, ¿qué tanto sabe el de más arriba? Hay que investigar y hay que verificar, pero es una cultura de corrupción en un país donde tú compras 5 tomates en la calle y uno abajo te lo ponen chamuscado. Tú lo ves arriba bien y de repente alguien trata de engañarte. Es como si fuera un hecho. No hay dudas de que el CEA fue esto. Mira, de año 2006 a año 2008, busco notas de esa época, robo de rieles, robo de camiones, robo de chatarras, que en ese momento, solo en el año 2006, fueron 15 personas presas de Barahona, de Jaina, de La Vega, de Santo Domingo y de San Pedro de Macorís, que se dedicaron a desmantelar lo que quedaba del CEA. O sea, el CEA tuvo una situación, aquí se formó una comisión que nunca vi el informe final que rindió para hacer una auditoría de los bienes del CEA. El CEA tuvo una situación gravísima. Otra cosa es que lo que pide el expresidente es como un deslinde. Es decir, bueno, usted me dice si alguna de las cosas que usted ha encontrado tiene que ver conmigo, dígalo públicamente, porque él dice que es generalizar demasiado. Paso contigo, Amelia, sobre este caso. Precisamente coincido plenamente con ustedes. Este estado piñata del que hablaba Germán, nosotros hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento como periodistas a cuántos casos. Son innumerables los casos que están vinculados a los terrenos del CEA, algunos de ellos críticos. Y entiendo que la reacción del presidente Hipólito Mejía tiene mucho que ver con su honra. Es esa decisión que ha adoptado públicamente de que en más de una ocasión, en situaciones así, dice, diga si yo me he llevado algo. La generalización de las expresiones del actual director del CEA, entonces es lo que provoca esta reacción, pero ese estado piñata es el mismo que provoca que hoy en día, y ahí paso al siguiente caso, estemos dando seguimiento al conocimiento de las medidas de coerción de los imputados en el caso o en la operación Lobo, así es como la ha llamado el Ministerio Público a esta operación, donde hasta ahora hay detenidas unas 10 personas que están siendo imputadas por pagar sobornos en 5 instituciones públicas que se haya detectado hasta el momento para garantizarse los contratos de seguridad de estas empresas. ¿Y quiénes están detrás de esa estructura? Militares junto con civiles. En la mayoría de los casos, estos militares eran los jefes de seguridad o los departamentos de seguridad de estas instituciones públicas que aceptaban el pago de un soborno para garantizar la recomendación de esa empresa y que esa empresa fuera contratada, pero también hay gente vinculada al área administrativa de esas instituciones públicas que llegó un momento que le empezaron a pagar soborno y después exigían el dinero y extorsionaban a los dueños de estas empresas hasta para entregarle los cheques, según lo que ha dicho el Ministerio Público hasta el día de hoy. El juez Rigoberto Sena se espera que en la jornada de este jueves, entonces dé a conocer la medida de coerción que se va a imponer a los 10 detenidos que hay en este caso, 5 de los cuales, según el Ministerio Público, se ha podido conocer que han declarado y se han declarado culpables, han admitido los hechos de alguna manera ante el Ministerio Público, vamos a decirlo así, que es, digamos, más apropiado, han admitido los hechos frente al Ministerio Público, razón por la cual a 5 el Ministerio Público le solicita al juez que le ordene prisión domiciliaria a esos que han colaborado. Y a los otros 5 el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva.
Ojo con esto, Edith, Germán, lo hemos dicho más de una ocasión, porque la ley dominicana le permite al Ministerio Público establecer este tipo de negociaciones y de acuerdos, y en algunas ocasiones uno dice, ok, pero ¿cuál es el límite y cuál es la forma? El que diga dos cosas, lo tratan con total flexibilidad, ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son las garantías? Eso siempre se lo tenemos que pedir al Ministerio Público a la hora de llegar a arribar a algún tipo de acuerdo de esta naturaleza con los imputados. En la mayoría de los casos son las personas que pueden, digamos, que dar más información que permita condenar con mayor facilidad a las personas que están involucradas en esta red. Que otra vez, insisto, como decía Germán, trataba de vender unos contratos, de amañar unos contratos para la seguridad de 5 instituciones públicas, porque se entiende que el presupuesto de la República Dominicana no tiene fin. Mira, Amelia, sé que, bueno, son las 7 de la mañana, sé que vas a seguir trabajando, que tienes, efectivamente estás trabajando desde Puerto Plata, por eso Amelia está hoy en línea a las 7:35 aproximadamente, un poquito más. Estaremos compartiendo un reportaje que Amelia ha hecho sobre la cobertura que da a los servicios médicos de un barco estadounidense que ha llegado al territorio. Así que, Amelia, te vamos a despedir aquí porque son las 7 y sabemos que vas a participar en algunas actividades. Que tengas un feliz día. Así es. Aunque ahora les comento, llueve detrás de los cristales. Como sí, está lloviendo. Una canción de Serrat. Sí, está tronando en este momento. Wow. Que empezó a caer un aguacero. Vamos a ver. En Puerto Plata. Voy a dar seguimiento a algunas actividades, algunas de las cuales son al aire libre. Me inquieta el tema de los operativos médicos, que insisto, a todos los puertoplateños, en el Politécnico, en la Chocolatera, un operativo médico gratuito, eso siempre hay que decirlo porque también se ofrecen medicamentos. Y más adelante la historia que les presento es la de un grupo de dominicanos que vino en esa embarcación que durante un par de meses estuvo de misión humanitaria con los estadounidenses, incluso ofreciendo atención médica. Son militares médicos dominicanos que vinieron en la embarcación, y entonces nos cuentan su experiencia y lo que van a hacer en República Dominicana. Me despido, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. Disfruta de la lluvia por allá. Disfruta de Puerto Plata. Sí. Además, que pueblo lindo. Dejamos a Amelia, que se queda en Puerto Plata. Sí quería referir a propósito de lo del CEA, perdóname, porque 3 personas me lo recuerdan, que el asesinato en el año 2017, el día 14 de febrero, el Día del Amor, de los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, que fueron asesinados por un hombre identificado como Joselito, posteriormente ultimado. Fue un hecho que puso de relieve el tema de la corrupción en el CEA. Fue sustituido un director, se cuestionó otro director, todos los problemas, pero al final es un caso que quedó como así, como un poco en suspenso, como quedaban casi todos los casos que tienen que ver con esta corrupción. Entonces, lo estaba recordando. Yo creo que... Edith, es que en Bienes Nacionales y el CEA, yo insisto, hay toda se puede hacer una antología, hay toda una historia, una larga historia de impunidad, de gente que se cogía algo. Mira, reciente decía el director de Bienes Nacionales y el CEA, de las dos cosas, que ha desmontado más de 300 mafias al interno. O sea que eso es lo de no acabarse, y eso es de toda la vida. Os quiero comunicar una información muy triste, que es que ayer murió un artista plástico emblemático, un artista muy conocido en la zona colonial, José Sestero, 88 años, una persona tan emblemática que hasta un museo de sus obras hay en la zona colonial. Así que, bueno, ha partido hacia el infinito este hombre que destacó tanto aquí como fuera del país. José Sestero se ha ido. Quiero también hacer referencia, Edith, al tema del jardín botánico. Hay preocupación, con sobradas razones. Hay preocupación en diversos sectores. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se plantea? El presidente se refirió y dijo que Obras Públicas y Medio Ambiente darán una respuesta satisfactoria sobre esto y tal. Sí, eso ha dicho el presidente. ¿Por qué? Porque se han levantado muchas voces ante un rumor, porque ni siquiera hay ese detalle preciso de qué va a pasar con Jardín Botánico. Bueno, les cuento, a los que viven fuera de la capital. En una zona, toda la avenida Colombia, por donde está la embajada, la Jacobo Maglud y tal, y Arroyo Hondo, para salir hacia el centro de la ciudad, atraviesan por una avenida, la avenida Colombia, que pasa precisamente por el frente del Botánico, una parte de ella, ya al final. Sí.
Entonces se plantea que ante el congestionamiento que hay allí, una especie de cuello de botella, por el frente, el mismo frente del jardín botánico, echar un poco hacia atrás, varios metros hacia atrás, la verja para ampliar la calle. Y entonces, nada, se habla un par de metros, pero ese par de metros significa, según quien calcule, hasta 11.000 metros cuadrados, hasta 11.000 metros cuadrados, que le van a mutilar a uno de los pocos pulmones que le quedan a la ciudad de Santo Domingo. Entonces, toman el Botánico, el Mirador del Sur, Mirador del Norte, el Mirador del Este, y hay gente que entiende que eso podía borrarse y poner edificio y negocio y ya, pero la vida no es tan así. El gobierno está haciendo un esfuerzo, parte de los dineros de esa transacción que se hizo de ampliación de un contrato con Aerodón y que le adelantó un dinero, se van a invertir precisamente en la ampliación de esa avenida Colombia por allá, más hacia el norte, y dice que la obra incluiría eso que le estoy diciendo, además de un túnel de 508 metros. ¿Qué dicen los ecologistas? ¿Qué dicen una parte, la Academia de Ciencia? ¿Qué dice? Yo tengo un comunicado que dicen la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, la EcoRed, que es una institución de prestigio porque reúne allí la mirada no solo de los ecologistas o de la Academia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no. Estamos hablando del sector empresarial que tiene una preocupación real por el medio ambiente. Dicen ellos, dice EcoRed, que reducir el jardín botánico no es una solución viable ni sostenible. No es viable ni es sostenible. Ellos emitieron un comunicado donde dice que el jardín botánico es un patrimonio científico, ecológico, cultural, indispensable para el equilibrio ambiental de Santo Domingo. Alberga una valiosa biodiversidad y es uno de los pocos pulmones verdes urbanos que aún tiene la ciudad. No puede ser sacrificado bajo el pretexto de una supuesta solución de movilidad. ¿Y cuál es el punto? Recuerden ustedes, y eran necesarias esas obras, nadie las cuestionaba por su razón de ser, sino por la opacidad y cómo se manejaron algunas cosas que no estaba bien claro. Pero cuando se hicieron túneles y elevados aquí, se decía, hoy son tapones, mañana serán... Ahora que tenemos tapones, yo iba a decir con otra palabra, pero bueno, ahora que tenemos tapones, quiere decir que la cantidad de vehículos, uno ahí se va sumando, y la no masificación a pesar de metro y tal, hace falta aquí. Y lo que tenemos una mayor cantidad cada vez más de vehículos. Tú limitando, cercenando, mutilando áreas verdes como la del Botánico, resuelve probablemente durante un par de meses, pero cuando viene otra feria de vehículos y más desarrollo urbanístico por esa zona, volvería. Por eso que EcoRed dice no es sostenible. A mí lo que me sucede con el jardín botánico es que no sé exactamente qué es lo que van a hacer. Pero yo te lo estoy diciendo que van a cortar, ampliar no se sabe. Oye lo que pasa, que... ¿Cómo que no se sabe? No han dicho el alcance, oficialmente no existe una documentación o una posición de alguien que te haya dicho esto es lo que se va a tomar. De hecho, al presidente lo preguntaron el lunes en la semana. ¿Qué dijo él? Sí. Que Obras Públicas y Medio Ambiente están haciendo los análisis y todos los estudios para determinar y poder dar una información en base a dominio de aspectos técnicos y de aspectos legales. Yo sí veo que es bueno estar preocupado y mirarlo, pero honestamente, yo veía al senador del distrito que decía, pido información sobre el alcance de esa obra. Es decir, porque yo siento, ok, me enojo, pero quiero saber exactamente por qué que me voy a enojar. Porque todavía no tengo claro el alcance del proyecto. Hay algunos datos ya, hace como 2 meses yo recibí una nota y yo decía, mira, es una preocupación que es válida de la Academia de Ciencia del Equipo Medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ya ellos decían, mira, aquí podría pasar algo con el jardín botánico. Entonces sería bueno que el gobierno fuese como transparente y evite angustias. Decir, y mira, que fue el presidente que lo dijo, una cosa que tienen algunos funcionarios o instituciones es que ellos ven como que el mundo se está acabando y aplican la canción de Thalía que dice, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Sí, pues le importa, mira. Pero perdón. Pero eso te entonces, importa a mucha esa gente. fue como la teoría de... Sí.
por mucho tiempo de funcionarios que no respondían, como, esto es cosa mía. Entonces, como hay una angustia con eso, yo honestamente les digo, sería bueno que dijeran exactamente cuál es el alcance del proyecto, qué es lo que tienen proyectado, qué es lo que se va a hacer. La información más oficial que yo he visto, y es diciendo que se están haciendo estudios, es la del presidente de la República. No. Que dice en términos técnicos que lo están Espera, analizando. que no sean tan transparentes es una cosa, que no haya información es otra. Hay información, Edith. Medio Ambiente se refirió, el ministro de Medio Ambiente dijo, no, eso lo matizó. Dijo, eso no es tan grave, se va a hacer una cosa, pero se hará sin hacerle daño. Lo que se va a echar un poquito hacia atrás la verja, lo dijo él. Hay un proyecto en Obras Públicas sobre ese asunto que implica, según el cálculo que se haga, hasta desde 4.000 hasta 11.000 metros cuadrados. Porque si tú echas hacia atrás un metro, tú le quitas un metro al jardín botánico en profundidad, pues cuando lo extiendes, Edith, tú multiplicas eso y te da una X cantidad. Entonces, te tengo una propuesta. Espérate, dame un segundito. Sí, vamos para allá. Yo sé que tenemos el otro invitado Sí, aquí. pero tenemos dos materiales. Sí, pero déjame terminar esta idea, por favor. Ajá. Hay una situación que hay que atender, que es real, de miles, decenas de miles de familias que viven en Ciudad Real, en Arroyo Hondo, en todas esas urbanizaciones que están alrededor de la Colombia, de todas las personas que usan los servicios del consulado americano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un desarrollo urbanístico formidable. Están todas las cadenas de negocio grandes de este país, se han instalado allí por el crecimiento que hay y el poder de compra que tiene la gente. Todo el mundo tiene un vehículo. Sí, hay una situación, un calvario que pasan esas familias y es comprensible la preocupación. Y creo que el gobierno está empeñado en buscarle una solución, porque se pierden horas, hombre, inmensa de ahí, y hay que buscar una salida. Ahora, la salida, lo que advierte la gente, y yo estoy de acuerdo con ese punto, es que se le busque una salida a esa situación, a ese cuello de botella que se arma ahí, pero no cercenando, no mutilando un pulmón. Es como que tú digas, Marilady Paulino, corre mucho. Podría correr mucho más si se corta un pedazo, no sé, un brazo y pesa menos. O sea, eso no tiene que hacerse a costa del botánico. Vamos a tener que volver sobre ese tema porque hoy tenemos una prioridad del Código Penal de la República Dominicana. ¿Qué pasa con o qué se proyecta con el Código Penal? ¿Cuáles son los puntos más controversiales y cuáles son los que podrían eventualmente recortar derechos? Una mirada especial de las mujeres. Ustedes saben el tema de las 3 causales, pero no solamente es ese tema. Tiene el tema de las agresiones sexuales, por ejemplo, de la violación, del incesto. Hoy con nosotros Lourdes Contreras y Patricia Santana. Con ambas vamos a conversar después de la pausa y tenemos pendiente, por supuesto, el aporte de Amelia para esta jornada.